Aquí estamos de nuevo. En esta lección vamos a estudiar un tema importantísimo, llamado el reconocimiento de patrones. En el ajedrez tenemos muchos temas tácticos diferentes, existen incontables ideas, y entonces la gente se pregunta cómo hacen los jugadores fuertes para encontrar tácticas complicadas, a veces en cuestión de segundos. ¿Cómo ven y resuelven tácticas que envuelven largos cálculos o muchos movimientos de antemano? La respuesta está en los patrones. Lo que te quiero enseñar es que cuando conoces cierto patrón que has visto previamente, cuando reconoces cierta idea que pudiste haber visto en algún libro o en alguna partida, y esa imagen se ha grabado en tu mente, se hace mucho más fácil encontrar ideas similares en las partidas propias. Por ejemplo, y aquí está el primer ejemplo, es el turno de las blancas. Es una partida que yo había visto en algún momento de mi juventud en algún manual o libro de ajedrez. Juegan las blancas y ganan. La solución no es tan difícil, pero el tipo de táctica que las blancas utilizan en esta posición puede pasarse por alto fácilmente si el conductor de las blancas no está familiarizado con el patrón o tema en cuestión. Te invito a pausar el video por un momento y pensar un poco. Examinando notamos que la torre blanca encara al rey negro, el cual está todavía en el centro sin enrocar. También vemos que las negras están un poco quedadas en desarrollo. Esto nos puede sugerir que existen oportunidades tácticas a la vista. Básicamente nos gustaría abrir la columna E porque eso resultaría muy ventajoso para nosotros y solo hay una forma de hacerlo exitosamente. Veamos cómo jugaron unos maestros rusos esta posición. La combinación empieza por caballo D6 jaque, alfil por D6 y aquí no hacemos el automático E por D6 porque las negras tendrían tiempo para jugar, por ejemplo, con su dama atacada a C6 y en cambio contraatacar nuestro peón G2. Lo que debemos hacer, el movimiento que necesitamos es dama por D5, que es la idea central de toda la táctica ganadora de las blancas. Sin este movimiento, ninguna de las demás ideas funcionaría. Las negras se rindieron de inmediato. ¿Por qué? Las blancas están atacando al mismo tiempo a la torre en A8 y al alfil que están D6. Y cuando las negras aquí tomen la dama, las blancas pueden tomar el alfil, dar jaque con el descubierto y se gana una pieza. Nada puede evitar que las blancas ganen material. Hemos quedado con una pieza de más. Años más tarde, más de 5, yo estaba jugando una partida en la que llevaba las piezas blancas y conseguí esta posición que vemos en el tablero. Apenas está comenzando el juego, es el movimiento número 11, acabo de jugar caballo C4 y las negras decidieron atacarlo con B5. Es lógico que hagan esto para que mi caballo deje de defender al peón de E5 y lo puedan atacar así las negras. Y es entonces cuando súbitamente llega a mi memoria el patrón que había visto. Si no lo hubiera visto antes, me habría costado mucho encontrar la idea que vamos a ver a continuación. Esa es la importancia que tiene el reconocimiento de patrones. Nuestro cerebro tiene la capacidad de repetir fácilmente lo que ha visto antes, cuando la situación es similar. Y aquí hay muchas similitudes con lo que vimos en la primera posición. La torre blanca está en la misma posición, mirando de frente al rey. Tenemos el mismo peón avanzado en E5. También está el mismo caballo en C4 que puede saltar a D6, dando jaque. Toda la estructura es muy similar. El alfil de las negras está en F8
listo para capturar en D6. También las negras están quedadas en desarrollo. Entonces podemos tratar de ejecutar la misma idea táctica ganadora que las blancas implementaron en nuestro ejemplo anterior. Solo hay un detalle más a tener en cuenta, y es el caballo negro que está en D5, protegido por dos peones. Examinemos las variantes posibles. Si de inmediato hiciéramos caballo D6, jaque, seguiría alfil por D6, E por D6, dama por D6. Todo lo anterior es forzado, y luego de alfil por D5, C por D5. Vemos que las negras recapturan fácilmente con el peón C y no nos quedamos con nada, así que para resolver esta táctica necesitamos ser más detallistas. Tenemos que abrir la columna E de antemano. El orden de los movimientos es muy importante. Volvemos a donde nuestro caballo está atacado y ejecutamos alfil por D5, que es el otro movimiento forzoso. Si aquí las negras escogieran tomar nuestro caballo, estarían perdiendo un peón. Si por otro lado escogieran tomar el alfil con el peón E, estarían haciendo exactamente lo que queremos, estarían ayudándonos a abrir la columna E y a realizar toda la secuencia deseada. Caballo D6 jaque, alfil por D6, E por D6 jaque descubierto, rey D8, tomamos la dama, rey por C7. De manera que, bueno, esto no lo van a hacer las negras, sino que aquí estarían prácticamente obligadas a tomar con el peón C, si quieren mantener cerrada todavía la columna E. Si luego de esto hacemos el jaque, alfil por D6, tampoco podemos tomar de una vez con el peón, debido a E por D6 y dama por D6. No conseguiríamos nada. Es entonces cuando debemos recordar un consejo muy útil para resolver posiciones tácticas. Cuando cierta idea no funciona de inmediato, tenemos que reintentar invirtiendo o cambiando el orden de los movimientos. Así es como finalmente encontramos la secuencia ganadora. No tomamos todavía en D6, sino que jugamos el movimiento clave dama por D5. Y aquí tenemos la imagen completa del patrón que habíamos visto en el ejemplo anterior. La dama ataca simultáneamente a la torre y al alfil, con la ayuda del peón. Si las negras enrocaran para salvar su torre, simplemente tomaríamos su alfil con la dama y podríamos pasar a un final con un peón de más y con opciones ganadoras. En la partida, las negras no eligieron enrocar sino tomar la dama, ante lo cual vino la inevitable secuencia ganadora. E por D6 jaque y ataque a la dama, rey D8. Y bueno, aquí hay que admitir que en esta partida no se ganó tanto material como en la primera de donde surgió el patrón. Allí quedábamos con pieza de más. Sin embargo, se consigue aquí un final muy bueno con el rey negro expuesto en el centro prematuramente. Además quedaron debilidades, especialmente el peón central D5 es muy débil y se puede atacar más tarde con las torres. Aquí antes de tomar la dama, se puede incluso seguir con alfil G5 jaque, rey C8, D por C7, rey por C7 y torre E7. La partida se ganó más tarde gracias a la buena posición conseguida con este patrón táctico ganador. Una idea que si no la hubiera visto antes es probable que no la hubiera encontrado aquí. Pasemos a examinar otros ejemplos más donde el reconocimiento de patrones ha sido el eje central de la victoria. Esta es una partida muy famosa del siglo XIX,
es el turno de las negras. Es una posición muy típica de esa época, con muchos sacrificios y concesiones. El jugador de las blancas, probablemente un aficionado, no siguió los principios de buen juego de la apertura y se dejó llevar por la codicia. Perdió en eso el derecho a enrocar, luego de que recibió el jaque con la torre, y ha quedado allí en F1. Este mismo jugador de blancas esperaba que la próxima jugada de las negras fuera simplemente retirar el caballo atacado de D6. Tan solo sin enrocar, esperaba seguir la partida sin mayor problema, pero lejos estaba de saber que la partida iba a terminar en unos cuantos movimientos. Como decíamos, es el turno de las negras, que tienen a su disposición una táctica deslumbrante. Para aquellos que ya han visto este patrón antes, la solución salta a la vista. Una señal de alerta es que el rey blanco esté en F1 y que haya perdido su derecho a enrocar. Esto por sí solo abre la posibilidad a formas repentinas de caer en jaque mate. Si eliminamos el caballo de F3 y obligamos al rey a ir a G1, con su torre estorbando en la esquina, aparece un tema de mate típico. Este escenario es universalmente conocido, donde el rey se queda sin espacio para escapar de un ataque de mate. Entonces vamos a calcular. Primero vamos a ver solo la indicación de los movimientos para ejercitarnos en el cálculo y la visualización, y luego de ver si funciona lo haremos en el tablero. Empezamos por el movimiento forzado, sacrificar la dama en F3 para tomar el caballo. Las blancas estarían obligadas a tomar, o si no estarían simplemente perdiendo una pieza. Además de que su alfil en D3 quedaría también atacado. A esto seguiría alfil H3 jaque. Seguiría rey G1. El rey no puede ir a esta columna que está controlada por la torre. Solo le queda ir a G1. Todo esto es forzado. Tenemos al alfil allí en H3 cortándole la salida al rey. Y aquí algo falta, porque aunque nos gustaría dar mate con torre E1, la primera fila está protegida por la torre blanca. Aún así tenemos esta formación del alfil en H3. Este alfil está allí en H3, visualicemos eso, cercando al rey e inmovilizándolo por completo. Con una formación así hay varias formas de dar mate. Podríamos, por ejemplo, dar mate con una torre por la fila o también por la columna. En este caso concreto no tenemos ninguna de estas dos, pero sí tenemos un caballo. Si pudiéramos saltar con nuestro caballo hasta F3 o a E2, recordemos que el rey lo tenemos en G1. Si podemos saltar con un caballo a una de esas casillas, también estaríamos dando jaque mate. Con el razonamiento anterior, y espero que hayas seguido toda esta secuencia, hemos encontrado la solución. Vamos a seguir con caballo por D4. Estaríamos amenazando a la dama y al mismo tiempo al peón que ha quedado en F3 luego de recapturar la dama. Las blancas tendrían que mover obligadamente su dama a D1. Es la única forma de proteger la dama y el peón a la vez. Y es entonces cuando damos la puntada final jugando torre E1 jaque, ayudándonos del tema táctico de desviación. Bueno, espero que no te hayas confundido con todo esto y que hayas seguido las ideas. Estábamos calculando y ejercitando la visualización. Y ahora que hemos visualizado la solución, vamos a hacer los movimientos en el tablero.
Primero limpiamos todo esto de indicaciones, de líneas y de casillas marcadas. Aquí está. Vamos a hacer lo mismo que estuvimos visualizando, que para algunos habrá sido de pronto un poco confuso. Vamos a verlo ahora totalmente claro haciendo los movimientos. Decíamos, dama por F3. Decíamos que las blancas tienen que tomar la dama o si no simplemente estarían perdiendo la pieza. Sigue alfil H3 jaque. El rey no puede ir a esta casilla o a esta columna, tiene que ir a G1. Allí es donde queda encerrado y es donde hablábamos de que se le podría dar mate con una pieza, con una torre o la misma dama sobre la columna o sobre la fila, pero no en este caso. Y entonces aquí seguiríamos con caballo por D4, que amenaza a la dama y amenaza al peón de F3 y está amenazando dar mate. La dama tendría que ir a D1 para proteger tanto el peón como la misma dama. Y entonces haríamos torre E1 jaque, movimiento de desviación que obliga a la dama a tomar, dejando desprotegido el punto F3 para caer en jaque mate. Toda esta secuencia se ve espectacular y puede parecer un poco compleja por primera vez, pero de la misma manera resulta elemental para aquellos jugadores que ya han grabado en su mente este patrón cuando lo han visto antes. En la siguiente ocasión no tienen que hacer nada más que reproducirlo. Ahora en este nuevo ejemplo tenemos el mismo patrón que acabamos de ver. Es una partida que presencié por casualidad. En esta posición el turno es de las blancas y se acaba de jugar a 6. Se espera que las blancas retiren el alfil atacado, pero contrario a esto, estas deciden lanzar un interesante movimiento intermedio. Alfil C5. La idea es incomodar a la dama negra quitándole más casillas y al tiempo presionar al peón de E7. Pero el conductor de las negras estaba muy familiarizado con el patrón que estamos estudiando, y esto le permitió encontrar el mejor movimiento aquí, el cual estoy seguro debió sorprender a su oponente. Recordemos que una señal de alerta es que el rey contrario haya perdido el derecho a enrocar. Y esto es lo que le ocurrió a las blancas muy tempranamente. Comparemos esto con la posición que vimos en el ejemplo anterior. Es por eso que las negras juegan dama F3. Repito, este tipo de movimiento es muy difícil de encontrar en la práctica si no se tiene el patrón rondando en la cabeza antes. Las blancas no deben tomar la dama si no quieren recibir jaque mate. Por F3, alfil, jaque, y en cualquiera de las dos casillas está muerto el rey. Vemos una configuración muy similar a la que estudiamos en el ejemplo anterior. Tenemos al mismo alfil cercando al rey, con la torre en la esquina y el rey sin casillas o espacio por donde escapar. Todo perfecto para dar jaque mate. Volviendo a la jugada de las negras a dama F3, las blancas olieron que algo estaba mal y alcanzaron a darse cuenta del tremendo problema en el que se podían meter. Tuvieron que calcular y perder tiempo en eso. Con el peón E4 atacado y el alfil también, lo mejor que pudieron hacer fue jugar alfil A4. Y las negras sencillamente tomaron el peón desprotegido con la dama, que se suponía que tenía que huir. Disfrutaron las negras de una situación ventajosa con un peón extra y el rey contrario sin enrocar en la posición desordenada blanca. Ganaron más tarde las negras sin problemas.
Fue muy impresionante ver que las negras encontraran el movimiento dama F3, pero también recuerdo que quien lo hizo dijo: no es gran cosa, es una idea muy conocida, es un patrón táctico que todo jugador debería saber. Por ahora creo que ha quedado claro que conocer bien las ideas tácticas y una suficiente cantidad de patrones es algo que definitivamente te ayudará. También hago la observación de que aprender un patrón no implica necesariamente que lo vas a aplicar de inmediato en la siguiente partida. Hay ideas que solo se pueden usar pasados muchos años después. Lo importante es que el patrón se queda en tu mente, entra a formar parte de tus pensamientos y en el momento en que lo necesites surge de manera espontánea. Tú solo tienes que ajustarlo a la posición que tienes ante ti. De postre tenemos este sencillo tema táctico que debe ser bien conocido, ya que está muy presente en diferentes materiales educativos. En esta posición es el turno de las blancas y te invito a pausar el video y encontrar la solución. Si ya tienes el patrón en la mente, no demorarás más de un segundo en resolverlo. Bien, mostramos la solución. Alfil por F7, jaque, torre por F7. La idea central de este patrón está en liberar la columna H para las piezas lineales, torre y dama. Torre H8, sacrificada jaque, rey por H8, dama H2, jaque, rey G8, dama jaque, rey F8 y dama H8 jaque mate. Esta idea es muy común en el ajedrez, sacrificar una pieza para despejar cierta línea y poder entrar por allí con otra pieza. Todo esto suele llevar a un juego muy forzado. Veamos la última posición. Es el turno de las negras aquí, que van a ejecutar toda una secuencia muy hermosa con un largo cálculo, pero sencillamente explicado con el patrón del ejemplo anterior. Las negras han logrado ver 10 movimientos por delante y saben que son ganadoras. Increíble, muy difícil, pero fácil de implementar en la práctica cuando se ha visto antes el patrón. Hay similitudes con la posición del ejemplo anterior. Vemos nuevamente una torre en línea con el rey. Queremos abrir tal columna y tenemos formas de hacerlo. Luego el mate se puede dar casi automáticamente. Caballo jaque. Esta primera jugada era más que evidente. Las blancas tienen que capturar para no perder la dama. Pueden hacerlo con el caballo o con peón. La situación no cambia, simplemente los movimientos se transponen. Caballo porque aquí está el otro caballo para repetir la misma jugada. Aquí H por G3, H por G3, jaque. Rey G1. Todo lo anterior es obligado, las blancas no tienen ninguna pieza que puedan atravesar en la columna. Pensando en lo importante, recordemos nuestro patrón. Queremos llegar finalmente con la dama hasta H2, pero esto tiene que darse de forma forzada. La dama tiene que llegar allí sin perder tiempo, sin hacer movimientos preparativos. No sirve alistarla primero por otra casilla para ir a la columna y llegar a H2 en 2 o 3 movimientos. La secuencia debe ser forzada desde el comienzo. Ya se ha sacrificado material, pero para forzar la situación hay que invertir todavía más material. Sabemos de sacrificar las torres allí por la columna H, finalmente en H1. Pero aquí hay un problema extra, que es por dónde llevamos la dama a esa columna. Mirando hacia adelante en el tablero, no encontramos una ruta por la que podamos forzar la entrada de la dama en la columna. Pero mirando de lado, por la fila, tendríamos acceso si los alfiles no estuvieran allí. Ahí está la clave del asunto y la solución. Los alfiles están estorbando, no nos permiten ejecutar exactamente la idea que tenemos en mente. Entonces sencillamente tenemos que deshacernos de ellos, pero esto se tiene que hacer con ganancia de tiempo. A continuación veamos cómo se resolvió todo. Estando aquí se juega alfil B5, ataca la dama, toman las blancas,
Alfil C5 ataca al rey, toman las blancas, nos estamos deshaciendo de todas las piezas que nos sobran. Torre H1 se sacrifica, rey por H1, torre H8 jaque, rey G1, torre H1 se sacrifica, rey por H1. Sacrificamos las dos torres, un caballo y los alfiles para llegar a esta posición, donde las blancas quedan con una ventaja material abrumadora, pero que no les sirve de nada porque ya están en jaque mate. Dama jaque, al fin el pase de la dama que necesitábamos. El rey va allí y dama H2 jaque mate. Solo necesitábamos la dama y este peón, que es como una cuña en G3. Es deleitante ver una secuencia táctica de este estilo y tan larga en una partida. Mientras todos estarían pensando en cuánto esfuerzo tuvo que hacer el jugador para calcular todo esto, seguramente este estaba sonriendo porque la secuencia le resultaba elemental gracias al patrón que ya tenía grabado en su mente. Solo tuvo que hacer unos pequeños ajustes. En la posición inicial se dio cuenta de que los alfiles eran un estorbo y que todo lo demás estaba en su lugar. Así que para terminar esta lección te quiero recomendar que cuando practiques con ejercicios de táctica procures ante todo aprender los patrones subyacentes. Estos se incrustarán en tu mente de forma subliminal y cuando llegue el momento de ponerlos en práctica fácilmente brotarán.